Tenemos hoy realmente un privilegio en tenerle como maestra amiga. Su nombre es Anaí Micaela Díaz Larco, docente en el seminario Sumisud de los cursos Hebreo, Griego, Sociología, Introducción a la Biblia, Nuevo Testamento 3, Historia de la Iglesia en América Latina, Historia comparada de las religiones, Iglesia y Sociedad, Cristianismo y Cultura, docente en el Seminario Bíblico Pentecostal de Guatemala, de los cursos Hebreo 1 y Hebreo 2. Docente en el Seminario Semilla de Cursos Historia de las religiones comparadas y Antiguo Testamento, especialidad lenguas bíblicas y sociología de las religiones. Coordinadora general de la segunda y tercera fase del proyecto editorial Colección Filosófica Actual. Estudiante de maestría en la Universidad Lee, maestría en Artes de Estudios Bíblicos y Teológicos. Bienvenida, Mica. Realmente tu currículum es espectacular y es así como nos utiliza el Señor. Te felicito, que sigas adelante y que esa maestría te dé la fortaleza, el conocimiento y sobre todo la práctica, que es con la cual nosotros cimentamos nuestros conocimientos. Bienvenida, me permiten orar. Padre del cielo, tuya la gloria, tuya la honra, tuya la misericordia. ¿Cómo no agradecerte, Señor, porque nos permites un día más, una oportunidad más, Señor, de vida en ti, de vida de práctica, de vida de conocimiento. Bendito seas, mi Padre, porque grandes son tus misericordias, grande es tu amor. Tu espíritu nos acompañe y que tú seas hablando el día de hoy a través de mí. En el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Buen día, hermanas. Espero que estén bien. Seguramente con frío. Ha estado con lluvia toda la noche, pero llegamos a este tiempo de aprendizaje y eso es lo importante. Hoy me tocó a mí estar del otro lado, así que, pues bueno, vamos a estar entonces acá. Hoy tenemos un tema que es importantísimo porque aunque ustedes no lo crean, ha habido una transformación en nuestro entendimiento acerca de la adoración. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la adoración y los cantos en las primeras iglesias, especialmente las del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, para partir de aquí, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por adoración? Adoración es como que la intimidad con Dios, para de canto, de oración, de estar en un culto, algo que tenga relacionado de aprender bien, de esto. Ya. Todo nuestro cuerpo. Ya. Bueno. ¿Algo más? La adoración es agradecimiento. Agradecimiento. Querer algo. ¿Perdón? Querer algo, adorar. Ya, querer, sí, claro, querer algo. Bien. ¿Alguien más? El estilo de vida. Muy bien. Por ahí. Adoración para mí es el reconocimiento. La comunicación La persona desde nuestros sentimientos y desde nuestro corazón. Ya, perdón. ¿Sí puede volver a repetir, mi hermana? Es la comunicación con Dios que uno hace desde nuestros sentimientos, desde nuestro corazón. Ya. Muy bien. Todo lo que han mencionado ustedes
Es parte de lo que nosotros entendemos por adoración. Pero cuando pensamos hoy en la palabra adoración, generalmente estamos pensando, o quizá lo que viene a nosotros por primera cosa a la mente, es música, alabanza. Pensamos en el tiempo de adoración dentro de la iglesia, pero ese tiempo de adoración generalmente lo asociamos con el canto, ¿no es cierto? Con instrumentos musicales. Sin embargo, la adoración tenía una forma o una connotación diferente para estas primeras comunidades cristianas, para los primeros cristianos que empezaron a formar su fe, los primeros cristianos. Entonces, aquí vamos a ver cómo se da ese nuevo entendimiento del término adoración y qué era lo que estos primeros cristianos de las primeras comunidades de fe entendían como adoración. ¿Sí? Bien, entonces la palabra que hoy traducimos como adoración quizá no está tan relacionada a lo que hoy podemos entender como adoración, ¿no? Nosotros en el Antiguo Testamento también se hablaba de la adoración. Y esa adoración, recordemos un poquito en el Antiguo Testamento, era realizada mayoritariamente en el templo, ¿no? Por los sacerdotes. Ya cuando se establece la ley, los sacerdotes brindaban sacrificios de animales, de incienso. También cuando se realizaban ciertas fiestas rituales, era parte de la adoración en el Antiguo Testamento. Ahora eso se transforma en el Nuevo Testamento porque nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un acontecimiento sumamente importante que a nosotros nos evita el hacer sacrificios de animales, de incienso. ¿Y cuál es ese acontecimiento? La muerte de Jesús. ¿Sí? Porque para nosotros Él es el mayor sacrificio en el Nuevo Testamento. Entonces, con Él ya no hay necesidad de seguir haciendo estos sacrificios en el templo. Entonces, todos esos que nosotros podemos mencionar como los ritos de las comunidades, ya se entiende de manera distinta en el Nuevo Testamento. Entonces, en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con adoración generalmente se asociaba a los sacrificios, a los ritos. Buenos días. Entonces, hoy podemos entender en el Nuevo Testamento la palabra adoración en este sentido. Y aquí hoy les voy a tomar lección de Biblia. Vamos a ver qué tan rápidos estamos para buscar en la Biblia. Hoy todos vamos a usar la Biblia porque vamos a estar constantemente buscando en el texto. Entonces, la primera forma en la que podemos entender el término adoración es como la reverencia, obediencia o el performance corporal. Entonces, esto evidentemente vinculado hacia Dios, ¿no es cierto? Es la obediencia que tenemos hacia Dios, a sus mandamientos, a sus reglas. La reverencia también que hacemos nosotros a Él. Como decía la hermana, si pensamos en adoración, pensamos en querer, ¿no es cierto? Porque le queremos a Dios, nosotros le adoramos. Entonces, parte de eso es la reverencia. Y un aspecto importante, que eso es uno de los puntos centrales en el Nuevo Testamento, es el cambio o la transformación corporal, ¿no? Decía acá mi hermana que también la adoración tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Y por eso les decía yo, quizá a veces cuando pensamos en adoración, pensamos en música, pensamos en cantos, generalmente lo asociamos a eso. Pero cuando ampliamos mucho más, reconocemos que la adoración está asociada a todo nuestro ser, ¿no es cierto? Alma, mente, cuerpo y corazón. Entonces, esta es nuestra primera cita bíblica, Mateo 28, 17. Quien lo encuentra le puede dar lectura, por favor. Mateo 28, 17. Y cuando le dieron de adorar,
pero algunos dudaron. Muy bien. Robertito tiene un punto. Va a pasar el examen. Ahí va. Vamos bien con Robertito. Vamos, hermanos, a practicar la búsqueda en el texto. Muy bien. Entonces, le adoraron, dice, ¿no? Acá mi cita, aquí en cortito, dice, se postraron delante de él. Y vamos a ver más adelante la importancia de la postura corporal también para los primeros cristianos, ¿no? Nosotros hoy tenemos un poco más de libertad cuando adoramos. Levantamos nuestras manos, a veces inclinamos nuestro rostro, cerramos los ojos, o saltamos, pero para las primeras comunidades cristianas eso era un poco diferente, a pesar de que la postura corporal sí era importante. Otra forma en la que podemos entender también el término adoración implica una disposición de piedad y de reverencia. Entonces, nuevamente nos encontramos con el término reverencia, pero ahora agregamos el término piedad, ¿no? Y aquí dice que eso puede darse por parte de una persona o de la comunidad, de una comunidad. Entonces, y aquí empieza a aparecer algo importante dentro de esta definición de adoración, que también implica, se dice, los actos de caridad, los actos de caridad. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la adoración ya no tiene que ver solo en esa relación íntima de yo con Dios, ¿no? Podemos también reflejar adoración cuando tenemos o hacemos actos de caridad. Eso, claro, con los demás, ¿no? Hay que tener en cuenta. Vamos entonces con Juan 4:20. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Ya. Eso, rememorando la historia del pueblo antiguo, ¿no? Del Antiguo Testamento. Recuerden que el templo pasó su tiempo, buenos días, su tiempo de construcción y su tiempo de destrucción. Pero era sumamente importante Jerusalén más que los otros templos, porque Jerusalén no era el único. Entonces, ahí el primer lugar de adoración. Veamos qué nos dice Hechos 8:27. Hechos 8:27. Porque el corazón de este pueblo será engrosado y con los oídos lo oyeron pesado. Nuevamente, mi hermano, por favor. Porque el corazón de este pueblo será engrosado y con los oídos lo oyeron pesadamente. Ah, muy bien. Entonces, ahí ya no nos habla solo de una persona, sino del pueblo. Finalmente, veamos lo que nos dice Santiago 1:27. Santiago 1:27. Dice 27. Sí, 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Vamos a darle lectura nuevamente a ese versículo, por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a los viudos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, ahí haciendo ya la parte final de esa definición, que parte de nuestra adoración también implica los actos de caridad. Y hoy les hago leer mucho los versículos porque quiero que veamos que nuestra adoración está sostenida desde el texto bíblico mismo, ¿no? Nuestras distintas formas de adoración y que es parte, de hecho, de nuestras prácticas como cristianos. Bien, entonces, ya tenemos más o menos entendido lo que es o sería la adoración, cómo se puede entender desde el Nuevo Testamento. Ahora hay que tener un aspecto muy claro, que el término adoración en el Nuevo Testamento no se da entendido
como las prácticas, los ritos, sino en el Nuevo Testamento se conoce como una de las clases que da la pastora Yala. Liturgia. La liturgia. Entonces, esa palabra, ese término liturgia, era la que realmente componía lo que era la adoración en el Nuevo Testamento. Este término liturgia viene del griego. Entonces, en griego, la palabra liturgia se escribe liturgia. Así se escribe en el griego. Y ese era el término que englobaba todas las prácticas que hacían los primeros cristianos como su forma de adoración, ¿no? Y se usa en este sentido, o especialmente lo usaban los primeros cristianos, para hablar del servicio de Cristo. Lo que hoy nosotros entendemos como culto, todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, los domingos, ellos lo entendían como la liturgia. Era el servicio que hacían para Cristo. Busquemos Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. A ver, yo tengo Mica. Sí. 8:6, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya. Muy Eso. bien. Gracias, Doñita. Entonces ahí nos habla un poco acerca de la promesa, pero asociada a este servicio. Entonces, la liturgia tenía dos connotaciones. La primera es lo que acabamos de ver, el servicio a Cristo. ¿Sí? Esa era la primera. Y la otra razón por la que se hacía la liturgia o por lo que era la liturgia era el servicio de los cristianos en favor de los necesitados. Entonces ahí están las dos, el servicio a Cristo y la otra, o el otro sentido con el que se hacía la liturgia, era el servicio a los necesitados. Y aquí empieza entonces a darse un cambio entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento, los practicantes generalmente llevaban sus ofrendas, sus sacrificios al templo, pero en un sentido individual, para las necesidades propias. Si tenían algún familiar enfermo, si querían pedir por las cosechas, por sus animales, pero todo era en un sentido para sí mismos. Con el Nuevo Testamento eso cambia. Los primeros cristianos o las primeras comunidades ahora ya no solo brindan los sacrificios o en ese sentido de comunión a Dios. Empezamos a ver entonces el servicio a los necesitados. ¿Y eso se da con quién? Con Jesús. ¿No? ¿Por qué? Con Jesús, con la muerte de Jesús y con la vida de Jesús mismo en su ministerio, sus primeros discípulos empiezan a ver que el interés de Jesús era romper todos esos esquemas establecidos dentro de la sociedad y ahora se acercaban a los enfermos, se acercaban a las mujeres. De hecho, las mujeres con Jesús empezaron a tener un valor, ¿no? Para lo que era la época. Entonces, este es uno de los puntos que empezamos nosotros a ver dentro del servicio a los necesitados. Veamos entonces Filipenses 2:30. Por favor. Filipenses 2:30.
Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio. Por mí. Bien. Muy bien. Entonces ahí está. Y si ustedes, y si leemos con atención, que dice que por la obra de Cristo se suple las necesidades por mí. Entonces es como una cadena, ¿no? Cristo murió por mí y ahora yo, en este favor que recibí del Señor, hago por los demás. ¿Sí? Entonces, ese también es parte de los acontecimientos de la adoración. Ahora hay que ponernos en ese contexto. Nosotros somos el pueblo de Israel y nosotros ya hemos caminado históricamente por varios rituales, por varias prácticas de sacrificio. Hemos aprendido el valor de los sacrificios de los animales. De hecho, ¿no es cierto? El texto bíblico nos cuenta qué animales servían para qué sacrificios. Entonces, venimos con toda esa carga ya de conocimiento. Y nosotros, además, venimos de esa relación con los judíos. Pero hay históricamente un acontecimiento y es que cuando llegamos al Nuevo Testamento se rompe la relación que teníamos con el templo y la sinagoga. ¿Sí? El templo, ¿por qué? Porque al templo le destruyeron. Al templo que era el más importante para nosotros, el de Jerusalén. Le destruyeron y cuando vuelve a la reconstrucción es utilizado para el mercado, para la venta. Y ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que Jesús mismo se enoja y manda a todos los vendedores y manda volando las mesas y todo. Porque el templo, aunque ustedes no lo crean, aunque Jesús desde el Nuevo Testamento, para él tenía ese significado importante el templo, porque el templo era el lugar de adoración. Entonces, a pesar de que Jesús ya no es tan judío en cuanto a sus prácticas, sí reconocía el valor de importancia que tenía el templo. Entonces, nosotros estamos como en ese conflicto, piensen ustedes. Ya somos nuevos, pero ya no vamos tanto al templo porque el templo nos queda lejos. Las sinagogas también se convirtieron en lugares para buscar poder, ¿no? Por los sacerdotes que perdieron el templo. Muchos de ellos pasaron a las sinagogas. Y en las sinagogas lo que querían era establecer igualmente el dominio que tenían en el templo. Y eso no le gustaba pues, a la gente. Entonces, empieza como que ese problema. Sería Martita si no se siente cómoda aquí, porque somos muy autoritarios. Entonces Martita dice, yo ya no quiero ir allá. Y el templo me queda lejos. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Es la pregunta. Y aquí surgen nuevos espacios de comunión y adoración. Las casas. Las casas son los lugares que aparecen para la adoración. Y pensemos también que ahora entramos en un marco de persecución, ¿no es cierto? Porque ya entramos con el Imperio Romano. Y para ese tiempo nosotros empezamos a ser perseguidos. Entonces ya tampoco había mucha posibilidad de ir al templo, ni estar en las sinagogas. ¿Qué es lo que encontramos como espacio para seguir adorando y para seguir teniendo comunicación con Dios? Las casas. Y en las casas se establece un nuevo sistema también, porque ya no había un sacerdote que nos guiara en la lectura de la palabra. Ahora todo era más abierto. Los hombres podían participar, las mujeres podían participar. Entonces era ya un espacio más abierto a mi comunión con Dios, pero a mi comunión con los demás, sin alguien más que me dijera, no, eso no puede ser, o tiene que leer este pasaje. No, ya era más abierto. Entonces aquí empezaron a encontrarse estos primeros cristianos en las pequeñas reuniones privadas, ¿no? Pocos también iban a las casas, porque también estaba siempre la duda de que qué tal si a la casa que yo voy no es realmente un cristiano, sino que me vende a los soldados romanos. Entonces también había ese peligro. Por eso las primeras reuniones eran privadas
y con poca gente, ¿no? Con pocos hermanos. Lo que sí se sabe es que en las casas quienes enseñaban o quienes instruían la palabra eran los discípulos. Algunos discípulos que asistían a estas reuniones privadas. Entonces, la iglesia primitiva mantuvo sí las estructuras de la reunión judía. Ya no podíamos ir al templo ni a la sinagoga, pero recuerden que nosotros ya venimos marcados por una enseñanza, por algunas prácticas. Entonces nosotros, aunque ya no estábamos en ese marco establecido del templo y la sinagoga, sí seguíamos manteniendo esas estructuras judías. ¿Y cuáles eran? Pues bueno, lo veremos como la práctica de la lectura era de esas que se mantuvieron. Entonces aquí están estas prácticas que nosotros mantuvimos del judaísmo, pero que ahora ya lo hacíamos en estas reuniones privadas o en las casas. Entonces, la lectura y exposición de las escrituras. Antiguamente, o en el templo, esta lectura o enseñanza de las escrituras estaba dada por los sacerdotes. En las casas ya no, porque ya no habían los sacerdotes. Ahí era una lectura libre. ¿Qué se hacía? La oración. Pero aquí en el Nuevo Testamento, con los primeros cristianos, el sentido de la oración cambia, porque en el templo eran unos sacerdotes específicos los que al finalizar la reunión o la liturgia brindaban una oración hacia los asistentes. Ahora en las reuniones privadas ya no. Cada quien tenía la libertad de orar, hacer su propia oración, de tener una comunión o comunicación propia con Dios. La confesión. La confesión también se hacía en algunos casos pública. En el Antiguo Testamento, en el templo se la hacía pública. Pero para el Nuevo Testamento, quien deseaba confesarse podía acercarse a uno de los hermanos más antiguos. Y si en esta casa o en las reuniones privadas estaban los discípulos, entonces podía confesarse con el discípulo. Algo que se mantuvo y que mantenemos nosotros hasta el día de hoy son los salmos, los himnos y los cantos. Sí, al iniciar en el Antiguo Testamento, cuando se iniciaban las liturgias o las reuniones, habían grupos de cantantes, en serio, eran cantantes porque eran establecidos por sus dotes musicales, entonces ellos recibían ya a la gente que empezaba a llegar a la reunión con cantos, con instrumentos musicales, entonces siempre se mantuvo la idea de los salmos, los himnos y los cantos. Bueno, hoy nosotros practicamos más de esto, ¿no? Ya casi himnos y salmos no se escucha mucho en nuestras iglesias. Y finalmente, las oraciones que también fueron adaptadas para el uso cristiano. Como lo digo, ya las oraciones no eran en un sentido de que yo, sacerdote aquí al frente, les oraba por ustedes, sino que también orar con libertad. Busquemos entonces Hechos 2:42. Hechos 2:42. Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, las cuales se mantenían fieles, dice, las enseñanzas de los discípulos. Entonces, recuerden que los discípulos aprendieron de no estaban atadas a las prácticas judías, sí las mantenía, no mantenía el respeto por lo que se conocía en cuanto a las prácticas. Muy bien. Entonces, esto era lo que se tenía en el Antiguo Testamento, especialmente en el templo y en la sinagoga. Pero recuerden que nosotros ya no entramos en ese espacio. Nosotros nos transformamos por nuestra propia situación. Ahora hemos sido perseguidos. El templo nos queda muy lejos y la sinagoga no nos gusta porque Micaela es muy autoritaria. Sigue con la línea de los sacerdotes. Es una sacerdotisa que quiere el poder. Entonces yo ya no voy allá.
porque Micaela es mala, no nos gusta. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformarnos. Y para transformarnos llegamos a las casas. Entonces, en las casas, esto que se entiende como liturgia, va a aparecer nuevas prácticas. Tenemos de estas, pero ahora vamos a ver otras más. Entonces, la liturgia se amplía con los primeros cristianos. Los ritos o liturgia va a tener una concepción más amplia para los primeros cristianos. Entonces, acá van a aparecer nuevas formas de entendimiento. Y recuerden, como les dije, que la liturgia era lo que hoy nosotros entendemos como adoración, ¿no? Bien, entonces antes de que Josué nos mueva la diapositiva, les pregunto a ustedes, ¿puede regresarle unidad, por favor? Bien, miremos esta lista. Y en ese sentido, pensemos qué nos hace falta. A ustedes, ¿qué creen que nos hace falta aquí? De prácticas o de lo que hoy podemos pensar como adoración. Práctica. La danza. La danza, el ayuno. ¿Qué más? La disciplinación. El ayuno, el disciplina. Evangelización. Y Evangelización. intercesión. Bueno, pero eso estaría dentro de lo que es oración. ¿Qué más? La música, como el que canta. Ya tenemos los hábitos. La boda oriental. Ya. Bueno, eso lo pensamos desde nuestro hoy, ¿no? El arte. Bueno, el arte, Ya. Mi hermana dijo bajito, pero yo lo voy a gritar porque es importante. La Santa Cena. Pongámosle bien marcado. Navidad también. Ya. Es que quería que lleguemos a este punto. Pero, muy bien. La Santa Cena. Este es uno de los acontecimientos más importantes. ¿Por qué esto no había en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no había? Porque no había Jesús. Muy bien, con Jesús es que se implanta este rito de la Santa Cena y que lo mantenemos hasta el día de hoy. Ahí significa. Sí. Bien, entonces la Santa Cena para los primeros cristianos era conocida como la comida ágape. Ágape, recuerden que el término viene de ese amor sacrificial, el amor de entrega. Y entrega completa, ¿no? Entonces, por eso es la comida ágape, porque Jesús se entregó por nosotros. Luego se le va a cambiar el nombre a Santa Cena. Busquemos entonces 1 Corintios 10, 16, 17. Primera de Corintios 10, versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí ya nos habla de la copa y el pan.
La comida ágape, entonces, fue uno de los ritos que se implantó en estas casas o en estas reuniones privadas, ¿sí? Y el sentido que se le da también es que tanto hombres como mujeres podían participar de esta comida en comunidad. Entonces, recuerden que aquí ya pasamos a ver todos estos nuevos ritos o prácticas de adoración de los primeros cristianos. Ahora busquemos en el mismo texto, Primera de Corintios, el capítulo 11, los versos 17 al 34. Pero anunciamos con esto que sigue. No es halago, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso en que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Cuando, pues, os reunían vosotros. Esto no es solo por comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelantará a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en que mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeráis de este pan y beberáis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera de que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébense a cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas
las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien, gracias. Pero si ustedes se dieron cuenta al inicio de la lectura, Pablo estaba enojadísimo, porque de hecho los corintios eran los más rebeldes en todo el ministerio de Pablo. Fue a los que les dedicó 2 cartas, y 2 cartas muy largas, porque les dio mucho problema. Entonces, Pablo, cuando llega a la iglesia de Corinto, se da cuenta que había muchos problemas y que esta cena del Señor se había convertido en nada. Tomaban la cena como tomar cualquier comida. Entonces, Pablo se enoja y él les dice, no tomen la cena como si fuera cualquier comida. De hecho, al final, en la lectura, les dice Pablo que si tienen hambre, coman en sus propias casas. No lleguen a comer la Santa Cena como si fuera el almuerzo, como si fuera un lunch. Entonces, aquí Pablo le recuerda cuál era el sentido principal de la Santa Cena. Recordar la muerte y sacrificio del Señor por ellos, por todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice, no hay que tomar la copa, no hay que tomar el pan de manera indigna. Y si nosotros tenemos algo que sanar con nosotros y con nuestro hermano, hacerlo antes de practicar la Santa Cena. ¿Y qué dice incluso al final? Que después de habernos revisado, tenemos que esperar a nuestro hermano también. ¿Sí? Entonces, no hay que adelantarse, o ellos procuraban no adelantarse al tomar la Santa Cena. Si mi hermano también está mal, entonces yo tengo que esperar que mi hermano sane para que juntos en comunidad podamos recibir esa cena del Señor. Muy bien. Por eso era la comida ágape, la comida del amor sacrificial. Y ese amor sacrificial no se entendía solo con Jesús, ¿no? Luego, ¿qué nos decía la definición de adoración? Que implicaba también el sacrificio por los necesitados y el servicio a los necesitados. Ya luego, entonces, luego la entendemos como la Santa Cena, ¿no? Luego se la va a cambiar de nombre. Se cambia el nombre más o menos para el siglo II. Es cuando se le cambia el nombre a Santa Cena. Ya en el siglo II, esta práctica quedó apartada de la comida común, ¿no? Porque recordemos que en estas reuniones, sí, se realizaba la Santa Cena, pero al final, si los hermanos y las hermanas querían, podían participar también de comida, de alimentos comunes. Pero, entonces ahí teníamos que hacer la distinción entre la comida normal. Entonces, para el siglo II, este rito quedó aparte de la comida. Y se realizaba mayoritariamente esta práctica los días domingos, todos los domingos, ¿no? Hoy en algunas iglesias se hace cada 15 días o una vez al mes, pero los primeros cristianos lo hacían todos los domingos. Y existe un documento que se llama la Didache o Didache, como ustedes la encuentren. Entonces, este documento es notas de los apóstoles, ¿no? Y este documento va a decir lo siguiente acerca de la cena del Señor. Muy bien. ¿Alguien puede mover un poquito? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien si le puede dar lectura, por favor? En cuanto al domingo del Señor, cuando estamos reunidos, partan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados, para que su sacrificio sea puro. Todo el que mantenga contienda con su compañero no se reúna con ustedes hasta que se reconcilie, para que su sacrificio no sea profano. Pues a este hay que referir lo dicho por el Señor: en todo lugar y en todo tiempo me ofrecerán un sacrificio puro, porque soy rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre los pueblos. Muy bien. Entonces aquí incluso los discípulos seguían manteniendo la idea de que
ese sacrificio no sea profanado y que la cena del Señor debía ser tomada en un sentido de recordatorio, porque Él era el Rey grande, ¿no? Entonces, que esa cena del Señor debía hacer eso justamente, recordar el sacrificio de Jesucristo como el mayor sacrificio. Por eso es que ya nosotros, los que estamos en el Nuevo Testamento, ya no hacemos sacrificios de animales, de incienso, de plantas, porque ya con la muerte de Jesús, todo eso se vuelve innecesario. ¿Sí? Entonces, la Didache o Didache, ustedes pueden encontrarla en PDF, en Google si la buscan. Entonces ahí pueden descargar y encontrar de lo que nos habla un poco acerca de la Eucaristía. Entonces, era muy importante porque después de esto también se hacían generalmente cantos, ¿no? Cantos de modo en que puedan tener comunicación con Dios. Bien, entonces, este es el primer rito de adoración que se aumenta en los primeros cristianos, la Santa Cena. El primero, y nosotros lo colocamos como el más importante porque todavía lo realizamos al día de hoy. Mija, sí, En el contexto de lo que vemos de las escrituras, se dice, ¿no es cierto?, que hay una confesión con el más antiguo. La Santa Cena se la realiza todos los domingos. Porque en la iglesia cristiana se cambió de toda una sola vez y la confesión la hacemos así directa, no como mayor de la iglesia. Bueno, recuerden ustedes que nosotros cuando pasamos a tener lo que se conoce como la Reforma, nos dividimos de los católicos. Con los católicos todavía existía la idea de confesión al cura, ¿no? Pero cuando se empieza a dar, para decirlo así, el descubrimiento de lo que hacían dentro de las iglesias católicas, la gente pierde como el respeto o el valor que tenía el cura dentro de la comunidad. Porque más o menos para el siglo 8, 9, hasta el 10 también, los curas y todos los sacerdotes fueron examinados por la iglesia mayor, ¿no?, católica. Y se descubre que todos ellos tenían dinero, que cobraban sobornos a la gente y todo. Entonces, ¿qué se hace? Yo no necesito un intermediario, porque el que a mí me va a dar la salvación, el que a mí me va a perdonar mis pecados, es Dios. Sí, entonces este intermediario, que es un ser humano igual que yo, pierde todo el valor por lo que ellos hicieron, ¿no?, en la época. Entonces, ahí se pierde la idea del intermediario, ¿no? Yo no necesito un intermediario para poder confesar mis pecados. De hecho, el único que debería escuchar es Dios en la intimidad. Entonces, con la Reforma, nosotros que nos apartamos, ¿no?, de los católicos, reconocemos eso. No necesito a alguien que escuche mis confesiones, sino yo puedo tener mi comunicación propia. Y lo otro, en cuanto a por qué se deja de realizar continuamente, pues bueno, los primeros cristianos lo hacían porque las comunidades eran pequeñas, ¿no? En estas comunidades privadas que había, el número no pasaba los 15, y ese por decir el número más alto, ¿no? Y ahí podían estar 10, 8 personas. Entonces era fácil poder suministrar a todos el pan y el vino, que sí era vino, ¿no? Nosotros hoy tomamos colita de uva, pero en la época era vino, y el pan seco, ¿no? El pan sin levadura, sin sal. Pero luego las comunidades fueron creciendo, y ahí también las primeras comunidades no tenían muchos fondos monetarios para poder suministrar a todos. De hecho, hoy cuando se celebra la Eucaristía en las iglesias católicas, si ustedes se fijan, la copa no se da, porque la copa la toma solo el cura, y él transmite, ¿no?, la idea de la Santa Cena después de haber tomado. Entonces, hubo un tiempo en el que ya no tenían la posibilidad de brindarles a todos los hermanos el vino como tal y el pan sin levadura.
Entonces, ahí se empezaron a establecer ciertos periodos de práctica de la Santa Cena. Sí, pero ahora hay ciertas iglesias que sí lo hacen todos los domingos. Otras, como dije, cada 15 días, otras una vez al mes. No, y a veces principalmente las que hacen una vez al mes, o es al inicio de mes o es a final de mes. ¿Sí? De esa forma, cuando es a inicio de mes, entonces se declara todo el mes, cuando ya entregamos, entonces, si queremos decirlo así, nuestras ofensas, nuestros pecados, y nos hemos confesado individualmente con Dios. Por eso. Muy bien. Entonces, también algo que se agregó, pero esto se agregó, voy a decirlo así, porque ahora se entiende de forma voluntaria las ofrendas y las colectas. En el Antiguo Testamento era obligatorio cada cierto tiempo que el regente de la tribu, es decir, recuerden que teníamos las tribus, ¿no? Se dividieron en tribus en el Antiguo Testamento, y que cada cierto tiempo ofrecieran sacrificios. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no era obligatorio. Las ofrendas o colectas eran mayoritariamente monetarias, ¿sí? Y ya no eran obligatorias. Cada persona que tenía la posibilidad de entregar dinero, que podía hacerlo, lo daba, pero ya no era obligación. Y el dinero que se recolectaba en estas ofrendas o colectas se daba para los misioneros, en algunos casos para los discípulos mismos. En el texto bíblico nos cuenta de algunas veces que Pablo rechazó el dinero que se le ofrecía de esas colectas, porque él mismo decía que ese dinero debía ser entregado para el servicio a los necesitados. Y bueno, él era visto como necesitado, ¿no? Porque siempre anduvo en barcos, no comía bien. Entonces, Pablo sí necesitaba, pero él consideraba que era más importante el servicio a los necesitados y nunca quiso recibir de esas ofrendas. Busquemos entonces 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Muy bien. Entonces, en cuanto a la ofrenda de los santos, es como también ordené bueno, ahí está hablando de los gastos. Muy bien, Romanos 12, 15, 26. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron también hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Muy bien, entonces aquí nuevamente nos habla acerca de quienes tuvieron a bien realizar una ofrenda para los necesitados. Y ese es un sentido, y aquí pone pausa, por lo que voy a decir. Pero la ofrenda, si ustedes se fijan en el texto bíblico, mayoritariamente era para los necesitados. Los discípulos se sostenían a sí mismos. Como ustedes saben, Pablo mismo era amigo de los que construían carpas, ¿no? Entonces, él aprendió también esa obra, a construir carpas, a vender, y se sostenían a sí mismos. Hoy no voy a ampliar, pero hoy es distinto el sentido de la ofrenda, ¿cierto? Entonces, solo les dejo la espina en su corazón, porque yo ya la tengo. Pero sí, ¿no? Recordar siempre que la ofrenda debe ir en ese sentido de los necesitados, pero no olvidar también que hoy nuestras iglesias y nuestros templos hacen parte también de esos espacios que ayudan a los necesitados, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que nuestras ofrendas, diezmos y lo que brindamos hace parte de esa obra, ¿no? Bien, entonces continuamos con el siguiente, que también ustedes lo mencionaron, está aquí, el ayuno. El ayuno sí es del Antiguo Testamento, pero ya acá en el Nuevo Testamento toma un nuevo sentido. Los del Antiguo Testamento sí ayunaban, ¿no? Tenían ese tiempo de aislamiento
y de la no comida. Pero también aquí en el Nuevo Testamento se hace con un nuevo sentido, porque el ayuno ahora se entiende ya no solo como el no comer, sino como ese tiempo de vinculación con Dios. Recuerden que cuando Jesús está caminando en el desierto, Él hace su tiempo de ayuno. Y ahí es cuando más le busca el de abajo. Entonces, el ayuno se practica. Hoy también hemos transformado un poco el sentido del ayuno, porque ya no es solo el no comer, ¿no es cierto? Algunos pastores dicen que podemos hacer ayuno del internet, de la televisión. Entonces, también podemos ayunar de esas cosas en las que quizá hoy podemos estar muy pegados, ¿no? Que no es solo la comida. Busquemos entonces Mateo. Ya. Cuando, Va. cuando ayunen, no pongan la cara triste como los hipócritas, ya que ellos desfiguran sus rostros para aparentar ante los hombres que están ayunando. De cierto, les digo, ellos ya recibieron su propia recompensa, pero ustedes, cuando estén ayunando, báñense y perfúmense, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Más bien, su Padre Celestial lo sabe y compensará en público lo que hacen en secreto. Muy bien. Y esto Mateo lo decía porque los antiguos que practicaban el ayuno habían empezado a decir, pues, se veían de forma demacrados, digámoslo así. Y algunos no practicaban realmente el ayuno, simplemente era el aspecto exterior lo que ellos mostraban, pero en su condición verdadera no realizaban el ayuno. Por eso es que Mateo también de alguna forma muestra su molestia a los acontecimientos antiguos y él dice, no debe ser así. El ayunar debe ser un gozo para nosotros y debemos reflejarlo. Por eso él dice, perfúmense y vístanse bien, aunque estén haciendo el ayuno, aunque les bruja la pancita. No muestren su cara de hambre. ¿Sí? Entonces dice Mateo, porque ese no es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno debe traernos gozo, porque nos estamos acercando con Dios, estamos adorando a Dios. Entonces, ¿cómo nuestra adoración nos puede llevar a tener una cara triste? Dice Mateo, ¿no? Busquemos Hechos 13, 2, 3. Ellos estaban en un culto de adoración para el Señor y mientras estaban ayunando, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los despidieron. Muy bien, entonces aquí nos cuentan, pues bueno, un momento en el que el Espíritu escogió a dos para la misión y eso se dio en un tiempo de ayuno, Entonces, ¿podemos nosotros hoy realmente ir a la misión cuando estamos en un tiempo de ayuno? Sí podemos, ¿sí? Y como les menciono, pues bueno, nosotros algunos tenemos condiciones de salud que no nos permite ayunar todo el día, ¿no? Pero podemos hacerlo por fracción, podemos ayunar del celular, si nos hace falta, de la televisión, quizá, dejar un día, 2 días. Oye, entonces también eso hace parte de nuestro ayuno. Y nuevamente el ayuno, como dice Mateo, nos debe mostrar ese rostro triste, ¿no? Nuestro ayuno debe ser de gozo, porque estamos en comunión con Dios. La siguiente, y bueno, esta sí se mantuvo, como les dije, ya cambió un poco el sentido porque la oración se hace más personal. Cada quien ahora tiene la posibilidad de comunicarse directamente con Dios. Ya no necesitamos el intermediario o el sacerdote que ore en favor de nosotros o de nuestras necesidades, sino que ahora cada uno de nosotros podemos hacer nuestra propia oración. Y las oraciones generalmente se realizaban al final de las reuniones. Cuando ya estaban por despedirse, entonces se reunían los pocos que estaban en la casa
para que cada quien hiciera su oración. Entonces, quizá Martita podía estar al lado mío, pero ella estaba orando por sus necesidades, yo por las mías, y aún estábamos en un tiempo de comunidad. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Yo. Todos ellos estaban unidos en un mismo sentir y dedicados intensamente a la práctica de la oración, incluyendo las mujeres. Entre ellas estaban María, la madre de Jesús, junto con sus hermanos. Muy bien. Ese texto me gusta porque aquí hablan de María. En el Antiguo Testamento, las mujeres no podían orar porque los que oraban eran los sacerdotes que estaban designados para la oración. Pero ya en el Nuevo Testamento, como las reuniones eran privadas y había poca gente, las mujeres también tenían la posibilidad de orar. Y este es un texto que nos habla de una mujer, María, también en ese grupo de oración. Hechos 6, el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien. Y nosotros persistiremos. Nosotros. Voy a poner aquí así para que no se les olvide. Oración en comunidad. Comunidad. Debe ser una grosería. Hoy debemos orar. Y creo que nuestro tiempo actual en el que vivimos hoy debe, con más razón, llevarnos a orar. ¿Sí? Por aquí tenemos unas intercesoras. Y es muy importante la oración. Las comunidades desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los siglos 1 hasta el 21, se han mantenido en oración. Y eso es lo que nos invita aquí la carta de Hechos, a permanecer en esa oración, en comunidad. Como yo dije hace un momento, quizá yo estoy aquí orando por mi necesidad y Martita está ahí orando por su necesidad. Y por allá está Jimenita orando por la necesidad. Pero estamos en comunidad. Y la palabra dice también, donde están dos o más, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces, es muy importante. Les cuento así, cuando yo y mi esposo y yo estamos ya para dormir, aunque estemos muy cansados, siempre oramos. La oración antes de dormir, ¿sí? Y la oración en todo el tiempo. Entonces, siempre hay que mantenernos en esa oración. Y a veces me parece que sí nos cuesta, ¿no? Porque la vida misma, las preocupaciones, el trabajo, las responsabilidades, como que no nos da tiempo. Pero el Señor nos dice, yo tampoco tengo tiempo, cuando nosotros le pedimos, ¿no? Entonces, siempre mantenernos en la oración. Bien, esta es la enseñanza o proclamación de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, quienes enseñaban o quien enseñaba era el sacerdote principal, el sumo sacerdote. Él era el que tenía la capacidad de enseñar acerca de las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento lo que se leía principalmente era el Pentateuco, ¿no? La ley de Moisés. Eso era lo que enseñaba o se enseñaba los domingos, los días de reunión. Pero en estas pequeñas casas o con los primeros cristianos se va transformando un poco la enseñanza, porque aquí ya no hay sumo sacerdote. Cuando había la posibilidad o cuando se encontraba uno de los discípulos, él era el que enseñaba la palabra. Pero también cuando no estaba el discípulo, podía enseñar a algún otro hermano dentro de la comunidad misma. Y ahora, aquí quizás sí quiero aclarar, porque cuando pensamos en enseñanza, pensamos en lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no es cierto? Explicándoles varias cosas. Pero para ellos, la enseñanza no era más que la lectura de los pasajes. Invita a hacer una pequeña reflexión.
Entonces, no era como una explicación grande o extensa de un texto. Era más una lectura y una pequeña reflexión. Pero sí se hacía, eso sí se mantuvo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bonito. Amén. A mí sí me gusta ese texto, porque de todo lo que nos dice es mantener la palabra con gozo en nuestros corazones, con alegría. Y si yo les preguntara aquí, ¿quién lee la palabra todos los días? Ah, qué bueno, qué bueno. Les voy a dar un punto. Muy bien. Sí que nos cuesta leer el texto todos los días. Y yo les digo, a mí también me costaba. Ahora sí leo un capítulo, volví a comenzar, estoy en el Génesis, entonces ahí voy en ese camino. Pero es difícil, nuevamente, a veces uno piensa, pues bueno, ya tengo que levantarme, a las 5 tengo que salir a trabajar, preparar la comida o todo, ¿no es cierto? Y la Biblia está ahí empolvada hace 5 años, no la han visto. Y se siguen comprando nuevas Biblias, pero allí siguen empolvadas, acumulándose. Entonces, ahí las dos señoritas que están aquí al frente, ellas están practicando su lectura del texto bíblico. Y ellas son un gran ejemplo para nosotros, porque desde chiquitas están en ese camino. No pierdan, ¿no? Sigan leyendo el texto bíblico. Así que hoy también, hermanos, esa es una invitación a ustedes. Quizá no leer un capítulo, quizá leer un versículo, unos 2 versículos, poner en su celular también un recordatorio, leer un versículo. No nos cuesta nada, hoy nuestro mismo teléfono a veces nos pone o nos coloca versículos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Que también nuestro mismo teléfono, hoy la tecnología ya nos ayuda con eso. Ahí a la hermana le ganó el tecnología. Muy bien. Entonces, desde ahí, hoy mis hermanos, propónganse ustedes mismos o leer un versículo diario. ¿Sí? Que nos puede es lo mismo leer, escuchar, porque yo sí escucho sin está bien escuchar, también podemos escuchar. Sí, yo considero que es importante la lectura. Sí. Además de leer uno o 2 versículos, no importaría. Lo más importante sería que explique y en realidad lo entienda, porque una cosa es leer y otra cosa es entender. Sí, claro, la reflexión, ¿no? Reflexionar sobre el texto bíblico. Y aquí quizá también pensar, y partiendo desde mí, que yo puedo estar parada aquí, pero a veces, incluso yo mismo, hay cosas que del texto no comprendo y que tengo que llamarle, bueno, en este caso al pastor Abiud, porque ha sido mi profesor y mi pastor. Entonces, también, y si ustedes necesitan y dicen, bueno, quizá yo no entiendo, buscar también de algún pastor, de algún hermano que ustedes digan me puede ayudar a entender la palabra, ¿no? Porque es cierto lo que nos menciona el hermano, una cosa es leer y seguir leyendo, pero no se queda en nuestro corazón, ¿no es cierto? Como decía el texto, no nos trae alegría o gozo, porque como algo que no entendemos nos puede traer alegría y gozo. Uno más bien se queda con la luz. ¿Qué lo decir a él? Pero que esa también es por el tema a veces de la Biblia que viene en palabras que a veces no aprendemos. Sí, claro. Esa está la que se lee. Claro, esas versiones. Ahí ya depende también de cada uno de ustedes la versión que les guste. Pero sí, o sea, escudriñar, ¿no? Estudiar el texto bíblico y buscar de alguien si es que uno solo no puede comprender algún pasaje. Pero hacerlo parte de nuestra rutina, ¿no? Que sea algo constante, que ya después con el tiempo
no sea de le veo la Biblia y qué pereza, ¿no? Sino que nos anime, la misma Biblia, que nos anime cuando le veamos, oh, está ahí la Biblia, hoy tengo que leer, ¿sí? Yo Ya. leo el pan diario todos los días, entonces en la lectura que está antes en ese diario se referencia al pasaje bíblico que se va a leer, entonces ya le enseñan qué es lo que dice ese pasaje. Muy bien. Sí, también hay algunas aplicaciones donde ya nos sale con un plan para la semana, con un plan de lectura bíblico para la semana, y a veces nos hace una pequeña introducción del versículo que vamos a leer hoy. Entonces, eso ya tenemos todo. Lo que nos falta es las ganas. Tener ganas. Eso nos hace falta. Así que entendemos un poquito más eso. Y incluso yo les digo, para mí me ha gustado, y eso que todavía soy estudiante de teología, pero ahí vamos. Vamos con las. Uno que les dije, y se cambió, se dio un nuevo sentido con el sacrificio de Jesús, que para nosotros se convirtió en un acontecimiento importante, porque la vida y muerte de Jesús nos hizo reconocer que debemos prestar ayuda a los pobres o necesitados, ¿no? Entonces, en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, tenemos muchas historias que nos reflejan esto. La mujer del flujo de sangre, el paralítico, el que tenía la manito mal, y justo esta es de las que más me gustan a mí porque estaba dentro de la sinagoga, ¿no? Y Jesús empieza a pelear con el que estaba enseñando ahí en la sinagoga por el hombre de la mano seca. Entonces, el cuidado a los pobres. Jesús fue un gran ejemplo del cuidado a los necesitados, de prestar lo que nosotros tenemos a los necesitados. Y dije lo que tenemos, no lo poco que tenemos, ¿no? Lo que tenemos a los necesitados. Y sí nos cuesta desprendernos, mucho. A veces nos cuesta desprendernos a nosotros mismos. Porque a veces uno piensa, bueno, y yo soy el necesitado, porque a mí no me dan. Pero hay alguien que necesita mucho más que nosotros, ¿sí? Nosotros hemos recibido y recibimos todos los días las bendiciones de Dios. Porque esas bendiciones no darlas, ¿sí? Y a mí me gusta mucho reflexionar con esto, sobre todo con esta parte de la adoración, porque pensamos en la adoración también como un acontecimiento individual, yo con Dios cantando, moviéndome, ayunando, pero mi adoración también está cuando ayudo al otro, cuando es el servicio. Ayer conversábamos con mi esposo y yo le decía, no hace falta pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna denominación para servir a los demás. Sí, nosotros sí, porque nosotros pertenecemos a la Capilla del Valle. Ya tenemos una iglesia. Y aquí incluso yo he visto que cuando se hacen grupos para servir en algunas comunidades o las mismas canastas de amor, muy poco responde la iglesia. Muy poco. Entonces, ¿dónde está nuestro servicio a los demás? ¿Sí? Y esa es una gran pregunta y voy a decirlo así, también un gran problema, porque nos cuesta a nosotros servir a los demás. Y, por ejemplo, aquí, Josué, yo llego ya a 6:30 y el Josué ya está aquí. De mañana. Yo me pregunto, creo que el Josué duerme aquí el viernes para ya estar aquí. Y no es que a Josué le paguen un montón no le pagan para estar aquí los sábados. Él está por servicio, ¿sí? Entonces, es esto. Entonces, también reconocer que el servicio, el cuidado a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, es importante. ¿Sí? Busquemos entonces Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que no descuidáramos a los pobres y estamos muy de acuerdo porque es exactamente lo que hemos estado haciendo.
Muy bien, ¿qué nos dice? No descuidemos a los pobres. Que no descuidemos a los pobres. Entonces, primera exhortación. Primera de Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordena en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Muy bien. Aquí lo que nos dice el pasaje es guardar un poco de la ofrenda y que esa ofrenda esté dirigida a los necesitados, ¿no? Y Santiago 1, 27. La religión verdadera, es decir, la vida espiritual pura y sin mediocridad ante Dios. Padre es esta visitar, cuidar y ayudar en tiempo de dolor. Muy bien. La religión pura, dice, es visitar, cuidar y ayudar al necesitado. Entonces, ahí está la gran pregunta para todos nosotros, y me incluyo ahí. ¿Practicamos la verdadera religión en todo el sentido? ¿Hoy ayudamos al necesitado, al que no tiene? O sea, yo les digo, para mí es un tema que me toca mucho, mucho, porque a veces cuando vamos por la calle, yo veo muchas personas, sobre todo los adultos, los de tercera edad, cargando funditas de caramelos, de chocolate, vendiendo en las calles. Y a mí eso me parte mucho, porque no deberían estar ahí. Gente que nosotros, haciendo el granito de arena, podríamos ayudar, ¿no? Sostener al necesitado. Y como dije, no de lo poco que tenemos, porque Dios nos da mucho a nosotros. De lo que tenemos, darle al que necesita. ¿Sí? Y a veces nosotros podemos ser el necesitado, pero Dios ya nos da. Entonces nosotros ayudar a los demás, realmente, o sea, realmente hacerlo con conciencia, ¿no? Con sentido del pobre, del necesitado. Muy bien. Luego existieron otras prácticas también dentro de la iglesia de los primeros cristianos, como el bautismo, ¿no? El bautismo no se hacía en el Antiguo Testamento, esta era una práctica que no había, nació en el Nuevo Testamento, cuando empezó a bautizarse a los primeros cristianos. Recuerden que incluso el Señor Jesús mismo fue bautizado. Entonces, hace parte de estas prácticas también de adoración, el bautizarse. Hoy vemos el bautismo con ese sentido de volver a nacer, ¿no? El ser una nueva criatura, el ahora entregarnos al Señor, el haber dado nuestra vida para seguimiento a Cristo. Entonces, el bautismo, en sus principios, se bautizaba a los que no eran creyentes, ¿no? Entonces, con el bautismo en los ríos, se reflejaba que era una nueva criatura, ¿no? Entonces, aquí se ve el bautismo también como parte de la adoración, ¿sí? Hay que bautizarse y ver el bautismo eso, como el volver a nacer, ¿no? Con ese sentido de que ahora nos entregamos para vivir la vida con Cristo. Hechos 2:41. Así pues, las personas que fueron convencidas por la palabra de Dios fueron bautizadas y en aquel día 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de los creyentes. Uy, ¿qué dice ahí? 3,000 almas fueron añadidas, ¿no? Entonces, el bautismo era en un sentido de también reconocer cuántos nuevos recibían en la comunidad.
Para esa época, el bautismo se hacía en el momento que le parecía adecuado, ¿cierto? A los discípulos, a los que dirigían las comunidades. Cuando nos avanzamos un poquito más en los siglos, hay un personaje que se conoce como Orígenes. Su nombre es Orígenes, ¿no? Entonces, con él se replantea la idea del bautismo y ahora él va a decir que se va a bautizar a los inconversos, pero solo cuando se celebra la Pascua. Entonces llega un tiempo en el que se establece el tiempo, el momento del bautismo, solo en la Pascua se podía bautizar, ¿no? Y también después de que la persona que iba a ser bautizada pasaba por un proceso riguroso de enseñanza del texto bíblico, de las prácticas, de todo. Entonces también con el tiempo se reconfigura la idea del bautismo. Sin embargo, vemos en la Biblia, como ya lo dije, el mismo ejemplo de Jesús siendo bautizado, de los discípulos recibiendo el bautismo. Leamos Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Muy bien, andaremos en vida nueva. Este pasaje lo que nos recuerda es que cuando hemos sido bautizados, ahora participamos de forma universal también del bautismo que Cristo recibió. ¿Sí? Entonces, ahí está el bautismo. Bien, yo les mencionaba hace un momento que el cuerpo, nuestra parte física, también hace parte de la adoración. Y hoy nosotros danzamos, hoy nosotros aplaudimos, levantamos las manos, levantamos nuestro rostro, lo inclinamos dependiendo de cómo nos sintamos en el momento, ¿no? Pero, aunque la postura corporal ya existía para ese tiempo, no tenía la misma connotación que hoy. Para los primeros cristianos, sí, la postura era una forma de adoración. Pero para ellos, lo importante era el postrarse o arrodillarse, ¿no? Entonces, cuando se quería tener un sentido de adoración física, lo que se hacía en esas comunidades era arrodillarse. ¿Sí? Si yo quería tener mi momento de intimidad con Dios, si yo quería comunicarme en ese tiempo, lo que hacía entonces, me postraba. Me postraba. E independientemente de que si estaba al lado mío lo hacía o no, para eso sí había libertad. El poder arrodillarse o postrarse era una forma de señal de adoración a Dios, ¿no? Entonces, en su pensamiento, los primeros cristianos tenían la idea de que el arrodillarse era una forma de humillarse, de humillar mi yo, ¿no? De humillar quizá mi ego, lo que yo era en ese tiempo. Entonces, el postrarse era incluso eso, despojarse de mí mismo, despojarme de lo que yo era para poder entregarme a Dios. La música, lo que nos gusta a todos. En el Evangelio de Lucas, principalmente en los capítulos 1 y 2, podemos ver ya reflejos de música, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 1, los versos 46 al 55, no los vamos a leer porque son muy largos, pero estos versos nos hablan del canto de María, que es conocido como el Magnificat. Así se conoce estos versos. Entonces, ahí está un canto. Otro que podemos también encontrar en el capítulo 1 de Lucas es el Benedictus, cantado por Zacarías. Otro canto. En el capítulo 2 tenemos el Gloria in excelsis Deo, que es un canto dirigido a Dios. Tenemos también el canto de los ángeles, que este canto es el que sigue al nacimiento de Jesús. Y finalmente, en los versos 29 al 32 del capítulo 2, encontramos el Nunc Dimittis,
el canto de Simeón cuando Jesús es llevado al templo para que reciba la bendición, según la costumbre judía. Ahora, esto sí, del aspecto musical, no es nuevo del Nuevo Testamento, porque ya desde el Antiguo Testamento se cantaba, ¿no? Con instrumentos, con arpas, con címbalos, y los mismos cantantes que adoraban. Lo que sí se cambia quizá un poco es el canto, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento eran más coreados los salmos, pero acá ya aparecen nuevas formas de música. Muy bien. Entonces, en estos cantos nosotros podemos ver una forma de adoración. Ya para ese tiempo, claro que sí existían personas dotadas de las habilidades para poder cantar, para poder brindar con una bonita voz, con instrumentos musicales, reflejar sí, su adoración a Dios de esta forma. Entonces ahí encontramos sí, salmos, himnos y estas nuevas formas de música. Dale, gracias. Entonces tenemos también otros textos del Nuevo Testamento en los que podemos encontrar un poco acerca del canto y la música. Mateo 9:23. Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Muy bien. Usted dice, bueno, ahí Jesús estaba viendo a los que tocaban flautas, que había músicos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Vamos, dale la siguiente. Un señor, les voy a poner el apellido, un señor historiador. Este señor hizo una división, o cómo nosotros podemos identificar, ¿no? La música. Y él lo divide en tres: la salmodia, los himnos y los cánticos espirituales, que son justamente los que nos habla en ese versículo, ¿no? Entonces él dice que la salmodia o los salmos son las entonaciones recitativas de los salmos judíos y también de los cantos y doxologías basadas en ellos. Entonces, principalmente salmos ahí por la salmodia. Los himnos son cantos de alabanza de tipo silábico, es decir, que cada sílaba se canta con una o dos notas de la melodía. Por eso suena como un himno, ¿no? Como nuestro himno nacional. Y los cánticos espirituales, finalmente, son los aleluyas y otras canciones de júbilo o de carácter extático ricamente ornamentadas. O sea, ricamente ornamentadas se quiere pues sí muchas palabras, por ejemplo, como cuando queremos comparar, ¿no? Algún aspecto de Dios con la naturaleza, con el corazón, con las acciones positivas. Entonces, esta tiene ya una riqueza más dentro de las líneas de canto. Entonces, ahí están estos tres que también hacen parte de la adoración. Así podemos dividirlos. Ya. Yo les paso las diapositivas. ¿Ya? Los himnos. Bueno, aquí quizá, solo por mencionar, los himnos
Se dice que es probable que Filipenses 2, del capítulo 2, versos 5 al 11, fuera uno de los primeros himnos a Cristo, ¿no? Entonces, ahí por mencionar. Se cree que este fue uno de los primeros himnos a Cristo. Y también los himnos que más sonaron en esta época son las odas de Salomón. Y las odas de Salomón pertenecen al primer himnario de la fe cristiana, ¿no? De hecho, con Salomón se escribe un montón de himnos. Encontrar. Y en nuestro texto bíblico mismo tenemos los salmos, ¿no? Entonces, todos los salmos que nosotros leemos hacen parte de esos himnos recitados por los primeros cristianos. El canto. Bueno, el canto ya hoy lo hacemos más abierto, ¿no es cierto? Más libre. Si tenemos una bonita voz o no tenemos, igual adoramos a Dios. Con que sea de todo corazón, no importa si cantamos bonito. A mí me gusta cantar. Yo no canto, pero sí canto. Entonces, la iglesia primitiva, que dice ahí, cantó a capela. Sí, ellos no tenían toda lo que tenemos hoy en capilla, ¿no? Los instrumentos. Y ahí Josué, que está desde la parte de la cabina, arreglando las voces y todo. Eso no había, ¿no? Los primeros cristianos lo hacían a capela, sin instrumentos, todo con esta adoración genuina, ¿no? Así cantaban. La adoración primitiva nunca fue un espectáculo, ojo, nunca fue un espectáculo para ser visto ni presenciado, porque la idea de ese canto por los primeros cristianos era siempre ¿qué? El sentido de adoración. Entonces, no hacían eso para que, uy, el hermano me ve, está que ladito que me escuche cómo canto bonito. No, ¿sí? Eso no era. Hoy quizás sí, ¿no? Hoy quizás lo vemos por algunos grupos cristianos que sí lo hacen para presentar un espectáculo. Y, ojo, yo no digo que ahí no haya adoración, pero ahora sí se hace ya como forma de espectáculo. Los cantos tampoco nunca fueron centrales en el culto al Señor como lo fue la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía, ojo, sí la pensamos siempre como ese recordatorio por el sacrificio de Jesús. Los cantos no, los cantos eran más libres, podían ser a Dios, quizás en forma de agradecimiento también, pero no era como el canto obligatorio tiene que ser al Señor, ¿no? Y finalmente los primeros cantos cristianos apelaban no solo a los sentimientos de los primeros cristianos, sino también a su intelecto. Es decir, que no era solo las emociones, ¿no? Sino también la reflexión, ¿sí? Pensar en esas obras que Dios hacía. Y si nosotros leemos con atención alguno de los salmos, podemos darnos cuenta que hoy ahí encontramos la reflexión intelectual de Salomón, ¿sí? Veía cómo el despertar del sol en la mañana era obra del Señor, ¿sí? Las montañas, todo lo que fluía alrededor. Entonces, no era solo emocional, sino también era intelectual, la adoración. Y llegamos entonces a la parte final, los sacrificios. Y aquí yo no voy a explicar porque creo que el versículo lo hace perfectamente, solo voy a pedir que alguien lo pueda leer. Por eso, mis queridos hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, los animo a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan su ser como ofrenda, es decir, que toda su vida esté dedicada a Dios como un culto racional. Esta es la adoración que realmente tiene sentido. No se adapten a este mundo, más bien sean transformados con la renovación de sus mentes, cambiando su manera de pensar para que cambien su conducta y su manera de vivir. Así ustedes conocerán a través de un correcto discernimiento la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Esto queda en Romanos 12:1. Muy bien. Y le voy a dar lectura correspondiente. Por eso, mis queridos hermanos, y tómenlo como que yo les estoy leyendo en serio,
Por eso, mis queridos hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, los animo a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan su ser como una ofrenda, es decir, que toda su vida esté dedicada a Dios como un culto racional. Que esta es la adoración que realmente tiene sentido. No se adapten a este mundo, más bien sean transformados por la renovación de sus mentes, cambiando su manera de pensar para que cambien su conducta y su manera de vivir. Así ustedes conocerán a través de un correcto discernimiento la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Entonces, ya no hacemos sacrificios al templo, ya no matamos animales, ya no llevamos incienso, ya no llevamos plantas. Hoy nosotros somos el verdadero sacrificio. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar es lo que refleja la adoración que realmente tiene sentido. Y quizá aquí nuestro corazón pudiera decir, sí, yo amo a Dios, pero nuestra mente está por otro lado, está volando más adelante. Sí, sí, lo que quería decir es que esto de aquí viene por el hecho de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro corazón habita el Espíritu. Entonces, por esa razón, nosotros estamos dando el culto a nuestro cuerpo, no por el cuerpo en sí, sino por lo que tenemos dentro de él. Sí, Por lo que tenemos en el Espíritu. así es. Entonces, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar. Entonces, la verdadera pregunta es si realmente estamos siendo templo del Espíritu y si estamos adorando con eso que dicen, con esa adoración que realmente tiene sentido, ¿sí? Porque ahí es una incongruencia si nuestro corazón está con Dios, pero nuestra mente no. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no? O si nuestra mente está con Dios, pero el corazón no. O nuestras acciones no. Entonces, eso hay que verlo. Ahí sí les invito yo a analizar Romanos 12:1-2 con nuestra propia vida. Sí. Entonces, analizar realmente si estamos viviendo esta verdadera adoración, y por eso lo puse al final de la clase, porque a nosotros Sí, hay una cosa que va más allá, en el hecho de que hablamos acerca del sacrificio de nuestro cuerpo, hablamos acerca de que el Espíritu esté en nosotros, pero en realidad tenemos que preguntarnos si en realidad nuestro corazón está dispuesto en ese sacrificio, porque a veces muchas de los sacrificios son solo para que las otras personas lo vean, para que las otras personas digan, no, esa persona qué linda, no, qué maravilla, qué todo, pero el corazón nuestro, ¿cómo está? Porque si algún día nos presentamos ante Dios, vamos a decirle, Señor, Señor, y Él va a decir, no, no te conozco. Así hayamos hecho lo que hayamos hecho de sacrificios, o hayamos dicho lo que hayamos dicho sobre Jesús. Así es, por eso todos los versículos que hemos leído esta mañana, Pablo, Mateo, Lucas, siempre se enojaban cuando se empezaba a ver, ¿no? Que el interés de las comunidades era, ay, sí, vanagloriarse por sus acciones, ¿no? Y Mateo, ¿qué decía cuando hacemos el ayuno? No mostrar tristeza, no reflejar que estamos ayunando, porque mi interés no es que mi hermano vea, ay, está con hambre, pobrecita, hoy está en ayuno. No, que mi ayuno debe ser para Dios, ¿sí? Que mi sacrificio, mi mente, mi corazón deben ser para Dios. Y eso no tiene por qué saber nadie, ¿sí? Cuando uno está cansado, veía el otro día, ¿no? Decía un pastor, cuando uno está cansado, cuando uno está agotado y hay días que ya no quiero ir a la iglesia, eso lo sé yo y el Señor, pero estoy en la iglesia, ¿sí? O sea, no tiene por qué saber el hermano que yo estoy cansado, ¿sí? A veces y yo lo digo, claro, los que estamos casados tenemos confianza con nuestro cónyuge, eso es otra cosa, ¿no?
el poder decirle al cónyuge, porque hay confianza. Pero no le digo al hermano, oye hermano, hoy me fui y entregué una canasta y una bolsa de ropa acá a la hermana que no tiene, que vive conmigo. ¿Para qué le digo al hermano? El hermano no tiene que saber. El que sabe es Dios y la persona a la que ayudes, ¿no? Porque sí, yo a veces, y les digo aquí en confianza, a veces que yo le digo al Señor, bueno, el Señor estoy cansado, pero Dios sabe el resto, ¿ya? Y es el Señor y yo, no los demás, ¿no? Como decía el versículo del canto, los cantos que se hacían, no se hacían en un sentido de hacer un espectáculo, ¿no? Y nuestra vida cristiana no debe ser un espectáculo para los demás. No, mucho cuidado ahí. Entonces, como los primeros cristianos, hoy nosotros debemos entender que la adoración implica todo nuestro ser, ¿sí? Alma, mente, corazón y cuerpo. Y darnos, hacer, como diría el doctor Yatensi, hacer ese amor sacrificial y esa entrega sacrificial de lo que somos nosotros, aunque nos cueste, ¿sí? Hacerlo de propia voluntad. Así que mis hermanos, aprender de estas primeras comunidades cristianas y ser hoy nosotros de este sacrificio vivo, prestando esa adoración que realmente tiene sentido. Y esa adoración finalmente es la que nos termina a nosotros transformando, pero transformando para bien. Muy bien. Y acá. ¿Por qué ahora muchas en la actualidad, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué en la actualidad hay en algunas iglesias se mantiene mucho como las primeras iglesias cristianas, como los primeros cristianos? Digo esto porque yo vengo de una iglesia donde que es muy tradicional y la Santa Cena ahí, al menos los niños, los adolescentes que ven que estén por encima, más no pueden hacer eso. Pero es porque tal vez quieren hacerlo como lo hacían, algo tan sagrado como era para Dios, pero aún se siguen haciendo. Por ejemplo, los curas no quieren entender como que su poder y por eso ellos digo, algo así, ¿no? Ese es mi pregunta. ¿Por qué? Sí, creo que si hay algo que no han entendido, es entonces la adoración que realmente tiene sentido. ¿Cómo yo puedo cerrar la posibilidad a que alguien más pueda recibir la bendición del Señor? Que esa bendición está cuando compartimos la Santa Cena. ¿Qué nos decían los versículos de la Santa Cena? Solo tenemos que nosotros comunicarnos con Dios y decir las ofensas que le hemos hecho a alguien más. Y si mi hermano también ha hecho ofensas a alguien más, esperar que mi hermano también las confiese y luego acercarnos a recibir la cena. Nunca dice los versículos, y ahí sí los invito a leer atentamente en sus casas, no dice sus versículos de la Santa Cena que las mujeres o los niños no podían tomarla, ¿no? Solo dice que aquellos que han pecado deben confesar su pecado antes de recibir la cena. Entonces también creo que a veces se ha malentendido los versículos o se ha querido, como bien lo dices tú mismo, mantener el poder para no permitirle a las otras personas que participen de la Santa Cena. Pero las palabras de Mateo y los versículos donde se encuentra la Santa Cena, especialmente Corintios, no dice que no puede ser tomado por mujeres o niños. Solo dice que no puede ser tomado por el que ha pecado y no ha confesado su pecado. Ya es como que una mala interpretación, sí. No se entiende. Porque a veces es una mala interpretación. Que digo, vengo a esto. Sí, muchos textos bíblicos con los que se nos ha querido prohibir son por mala interpretación. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la clase por el día de hoy. Mis hermanos,